Buenas noches para todos. Los invito a abrir la Biblia, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Dice así la palabra de Dios. Marcos 1, 40. Vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole e hincada la rodilla, y le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, se limpio. Y así, eh, y así el que hubo hablado al instante, el que él hubo, perdón. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: Mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Oramos, te damos gracias, Padre, por tu palabra, y queremos ver a Jesús en esta noche, y conocerle, conocer esa misericordia que él tuvo, Señor, conocerle a través de este hecho histórico en su vida, Dios. Que eso impacte, nos transforme, nos corrija, nos enseñe. Todo para la gloria tuya. En nombre de Cristo. Amén. Eh, la lepra es una enfermedad que hubo en Uruguay, ¿verdad? Ustedes le interesa un poco la historia, en, conocen la geografía, conocen la isla de Flores, conocen la isla de Flores, ¿saben dónde queda? Bueno, la isla de Flores ha sido dos cosas: ha sido cárcel política y también ha sido un leprosario. Cotarenco también fue en Sabia, pero sé esas dos cosas, sé porque mi suegro Artemio trabajó ahí. Pero fue un leprosario cuando en Uruguay había lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que tiene unas características extrañísimas porque ataca las terminales nerviosas, ataca los nervios. Y yo en un libro que habla del dolor, leí sobre la lepra, y por ejemplo contaban de una persona que era vendedor de autos, entonces tenía que andar siempre bien vestido, y tenía lepra. Entonces usaba unos zapatos muy ajustados que lo lastimaban. Y como perdía la sensibilidad, pues iba comiendo los pies y no andaba de zapatos igual. Y por supuesto se causaban infecciones. Y en ese mismo libro, que es de Yancey, un escritor muy bueno americano, dice que una persona también tenía lepra y iba a abrir con la llave una cerradura y le daba, se le veía, salían los pedazos, y no se da cuenta. Es una enfermedad tremenda, porque entonces eso, aparte de todo, causa más infecciones, ¿no? Y por supuesto va desfigurando a las personas. En el libro, en la ley de Moisés, las personas leprosas tenían que ser revisadas por el sacerdote, y si eran leprosas, no podían estar, eran declarados inmundos, y no podían estar conviviendo socialmente. Lo que hacía que esta gente conviviera junta, afuera, ¿verdad? Que estuviera alejada de la sociedad y del trato con las personas. Una enfermedad muy, muy tremenda en aquellas épocas, ¿verdad? Que como les digo, en Uruguay hubo, y algún caso últimamente hubo, pero es una enfermedad que ha sido bastante erradicada de este lugar. Pero imagínense la situación de un leproso, está enfermo,
y no podía estar con la gente, tampoco podía recibir el afecto de la gente. Este, nadie tocaba a un leproso. Eh, Uno sabe lo importante que es el contacto físico de las personas que nos quieren, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Nuestros hijos, si usted tiene un hijo que está enfermito, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué haces tú? ¿Eh? Lo abraza, muy bien. Lo abraza. Y también si tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, la gente que vas, lo tocas, ¿verdad? Por eso fue tan tremendo eso que hacían cuando tuvo COVID, que no dejaban que los familiares estuvieran cerca, ¿no? Una cosa macabra fue, macabro. Este, lo digo porque mi señora estuvo internada. Para mí fue macabro eso. Tengo muy claro lo que pienso de todo eso. Gracias a Dios que mi señora salió de ahí, pero otros no resistieron esa tortura psicológica. Este, pero una persona necesita el afecto de las personas y el contacto físico. El contacto físico no es solo entre una pareja, ¿verdad? Siempre hay un contacto físico, necesita la gente un contacto físico. Este, bueno, un leproso no podía tener contacto físico con la gente, estaba aislado de la gente. Este, y este leproso supo que Jesús llegó eh, y se acercó a Jesús, ¿verdad? Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiar. El leproso reconoció que Jesús tenía poder para limpiar. O sea, el Mesías había venido, según lo que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento, y podía curar las enfermedades. Y al decir, Señor, si tú quieres puedes limpiarme, aquel hombre estaba reconociendo que Jesús era el esperado, era Mesías, era el anunciado, era el rey de Israel, era el siervo de Dios. Así que su declaración implicaba fe, implicaba también dependencia de Jesús, ¿verdad? Si quieres, puedes. Si tienes la voluntad de hacerlo, puedes, ¿verdad? Este, y Jesús dice que versículo 41, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así como él hubiera hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Quiero decir algunas cosas, aunque me voy a concentrar en el hecho principal, que es la misericordia que el Señor tuvo. Pero esto es una sanidad. Esto es tener un don de sanidad. Jesús sanaba, ¿verdad? No gritó, no hizo circo, sanó a una persona que tenía una enfermedad que en aquella época era incurable. Malte Hansen era incurable en aquella época, ¿verdad? Y lo sanó al instante. Y la persona tuvo conciencia de su sanidad al instante. Quedó contentísimo y fue anunciando a todos que había sido sanado. Eso es sanidad. Eso es el don de sanidad. Hoy en día oramos a Dios para que Dios cure a las personas. Pero eso no es el don de sanidad. Es la respuesta de Dios a las oraciones. Pero no es el don de sanidad. Estamos entendiendo esto, ¿no? No nos confundamos, hermano. Como alguien le dijo, se presentó una persona y dijo que tenía el don de sanidad en la iglesia, no era nuestra. Ah, si tienes el don de sanidad, bueno, hoy de tarde vamos a ir al hospital. ¿Cómo al hospital? Sí, vamos a ir al hospital porque en el hospital está lleno de enfermos. Si tienes el don de sanidad, vamos a curar a la gente. ¿Se entiende? Así que no nos confundamos con las cosas. Jesús tuvo el don de tenía, por supuesto, por ser Dios, el don, el poder de sanar, que también los apóstoles de Jesús tuvieron y sanaron mucha gente. No conozco, hermanos, personas que tengan este don de sanidad. No hizo circo, se acercó al enfermo con una enfermedad incurable
y al instante lo curó. Lo curó. Jesús le dijo algo muy importante. Anda el sacerdote. Porque si ustedes estudian la ley de Moisés, cuando alguien se sanaba de lepra, tenía que ir al sacerdote para que lo revisara. Y entonces dio el diagnóstico de sanidad. Y entonces iba a poder ofrecer un sacrificio, en fin, unos ritos que había en la ley de Moisés de gratitud a Dios. Así que este hombre tenía el don de sanidad. Hablo siempre de las cosas claras, porque no nos confundamos, ¿verdad? Sanidad de Dios es sanidad. Es curar, es curar. No que parece que se cura. Este, siempre hablo con un hermano acá que un día vamos a ser curados y sanados y todos nuestros defectos físicos van a desaparecer. Está bien, ¿no? No sé si a alguno le duele mucho los huesos, o qué les duele. Un día eso va, ¿ustedes creen, los creyentes, creen que eso va a desaparecer o no? ¿Eh? Se saluda, sí, sí, va a desaparecer porque el Señor nos prometió un cuerpo nuevo, pero en su tiempo Él nos va a sanar completamente. Mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a padecer enfermedades, ¿verdad? ¿Ustedes lo creen así? Si no estarían todos los cristianos del siglo I vivos ahora, ¿verdad? Pero no, mueren como nosotros, si no viene el Señor antes, vamos a morir. Porque el Señor dio muestras de que Él sana y de que Él sana, pero las cosas las hace en su tiempo. Un día Él va a dar sanidad a todas las personas, a los que somos sus hijos nos va a dar un cuerpo como el de Cristo. Vamos a ser liberados de toda enfermedad. La enfermedad es el resultado del pecado en el hombre, en el ser humano. Por eso hay enfermedad porque Adán y Eva pecaron. La raza se degeneró y la enfermedad ingresó y esa creación perfecta se desfiguró por el pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso hay enfermedad. Un día no va a haber más enfermedad. Los creyentes tenemos la certeza de que vamos a resucitar si nos toca morir. Algunos no nos va a tocar morir porque vamos a ser transformados cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y los que han muerto en Cristo van a resucitar. Vamos a ser todos lindos, porque el cuerpo va a ser como el de Cristo. Eso va a estar buenísimo, ¿verdad? Pero lo que me asombra es que aunque sea lindo el cuerpo, nos vamos a reconocer, ¿verdad? Eso está claro, nos vamos a reconocer, pero vamos a tener un cuerpo perfecto, sin ningún defecto, sin ningún vestigio de enfermedad ni de debilidad. Eso en el futuro. Pero mientras estemos en este mundo, hermanos, nos vamos a enfermar. Y vamos a seguir haciendo lo que hacemos y que tenemos que hacer. Vamos a orar unos por otros. Por todas las circunstancias difíciles que nos toque pasar y también cuando a un hermano le toque pasar por enfermedad. Y la oración de fe sana al enfermo. Y muchos hermanos nuestros se enferman y sanan. Pero a veces el Señor dice no y resuelve llevarse a un hermano y se lo lleva. ¿Me explico? Así que hemos orado muchas veces por hermanos y Dios los ha sanado. Y otras veces hemos orado por hermanos y el Señor no los ha sanado. ¿Verdad? ¿Entendemos eso? Así que los viernes, cada vez que nos juntamos, los martes, digo, vamos a seguir poniendo el pizarrón, oramos por Ami, por fulano, por fulano, por fulano. Vamos a orar por los enfermos. Porque, mire que sé de pasaje, no me estoy yendo de pasaje, sé lo que estoy leyendo. Porque ¿saben qué? Que si Dios no sana al hermano, le va a dar la fortaleza espiritual para sobrellevar esa debilidad, esa prueba, esa tribulación, ¿verdad? A uno le toca una enfermedad, a otro les puede tocar un problema familiar, un problema económico, quién sabe qué contrariedad, una traición, que alguien lo traicione. Y bueno, este mundo se compone de esas cosas, se compone de muchas cosas que no son agradables, ¿verdad? Como siempre digo a mí, como decía que en aquella película americana muy buena, ¿verdad? Lo que el viento se llevó.
Este mundo es un valle de lágrimas. Es un valle de lágrimas. Pero nosotros los creyentes podemos pasar con gozo por este valle de lágrimas. Y para que pasemos con gozo, es bueno que estemos unidos. ¿Unidos en qué sentido? Unidos orando unos por los otros. Unidos por todo, por todos los... Es, es un privilegio poder pensar en los hermanos, en unos y otros, y orar por ellos, ¿verdad? Y cuando piensas en los hermanos, vas a pensar en luchas que tienen, en pruebas que tienen, en enfermedades que tienen, dolores que tienen, en fracasos que tienen, en cosas difíciles que están pasando, y vas a orar por ellos. Y Dios te va a escuchar. Y muchas veces va a librar al hermano de esas cosas. Muchas veces va a permitir que sigan pasando, pero lo va a fortalecer. Y parte de la razón de esa fortaleza es tu oración. Entonces les pregunto, hermanos, antes de continuar específicamente con el pasaje, ¿estamos ocupándonos unos por otros en ese sentido? Muchas veces no tenemos el dinero suficiente ni la palabra adecuada porque no nos sale para poder socorrer a otros. Pero orar podemos orar unos por otros. Eso lo podemos hacer. Eso siempre lo podemos hacer. Oremos unos por otros, hermanos. No solo por nosotros, y también y tal vez por los más cercanos, sino por todos, por los hermanos, ¿verdad? Especialmente por los hermanos de la congregación, de la iglesia donde Dios nos ha puesto. Nosotros necesitamos las oraciones. Yo necesito las oraciones de ustedes. Mi familia necesita las oraciones de ustedes. Y ustedes necesitan las oraciones de los demás. Gracias a Dios, Dios no puso a ningún Superman, ninguna supermujer tampoco, ninguna mujer maravilla, ¿verdad? Nos puso a todos dependientes, necesitados de Dios y de los demás. Y de los demás, una cosa fundamental que precisamos es que los demás se ocupen con nosotros en oración. Pero Jesús curó a aquella mujer, a aquel hombre, en forma instantánea. El hombre quedó liberado. Pero hay una cosa que fue la que le dije a Eduardo cuando hablamos de este pasaje antes de ayer. Lo que más me impresiona es el toque de Jesús. Recuerda que esta enfermedad era una enfermedad que marginaba a las personas. Las personas cuando se acercaban a que venía gente gritaban inmundo, inmundo. Él mismo gritaba para que la gente se alejara. Esa era la situación de la persona que padecía el mal de Hansen. Entonces, cuando Jesús viene y le dice, tú te arrodilla a esta persona y le dice a Jesús, si tú puedes, quieres, puedes curarme. Jesús dijo, quiero. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Observaron? Versículo. Dice, extendió su mano y lo tocó. Yo digo, ¿qué impacto para aquel hombre? ¿Cuánto haría que nadie lo tocaba? Que todos lo tenían asco. Él se tenía asco de sí mismo. A mí me impresiona, el Señor lo tocó antes de curarlo. Y lo cura. Con su palabra lo cura. Pero lo toca al enfermo. No le hace cara de asco, no hace morisqueta, no hace así. Lo toca. Porque el Señor, eso es la compasión del Señor. El Señor cuando nos ve a nosotros en situaciones terribles, asquerosas a veces, no nos tiene, no tuerce la boca, ¿verdad? Sino que se compadece de nosotros. El Señor tiene misericordia y se compadece de los pecadores. La misericordia de Dios es uno de los tesoros más grandes que tenemos nosotros. Porque la misericordia de Cristo y de Dios es para nosotros, la tiene hacia nosotros y es un tesoro. El orgulloso no la quiere recibir. La vanidad del hombre no quiere que Dios, que no quiere pedir misericordia a Dios. Aquel hombre no era vanidoso, la pidió. Y Dios tuvo de él misericordia. Y la expresó en forma física, porque lo tocó, ¿verdad? Tocó al hombre. Una caricia de Dios, hecho hombre, a aquella persona que necesitaba justamente
la compasión de Dios. Maravilloso, nuestro Señor es maravilloso. Las cosas que hace para que uno se arrodille y lo adore, es maravilloso el Señor. Y solo Dios puede hacer eso. Y lo cura con su palabra en forma instantánea. Pero deteniéndome en eso de la compasión del Señor, el Señor no le hace asco a la situación en la que nos encontramos nosotros. Hoy nos tocó en el Alfa hablar de la conversión de Leví, de Mateo, ¿verdad? Y Jesús llama a Mateo para que lo siga, y Mateo lo sigue, y está tan feliz de que el Mesías hubiera llamado a un indigno como él, que invita a sus amigos. Y sus amigos eran personas de la misma categoría, de misma calaña, diríamos que él, ¿verdad? Eran bandidos, cobradores de impuestos, traidores a la patria, prostitutas, rameras, y le invita a todos para que conozcan a Jesús. Y Jesús va a la casa y se sienta en los bancos, en la mesa de Mateo con aquella gente. Y no solo se sienta, sino que come de la misma comida que ellos y bebe la misma bebida que ellos. Los religiosos pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo se junta con estas gentuzas, estos bichis, y come con ellos? Bichis, digo, por la expresión que se usa ahora, ¿no? Porque el Señor tiene misericordia de la gente, tiene compasión de las personas, no le tiene asco a las personas. Como muy bueno lo que hablaba el otro día Alejandro Valesca. Nos enseña muchas cosas. A veces nosotros tenemos asco a las personas. El Señor no le tiene asco a las personas, ama a las personas y se compadece de ellas, como se compadece de nosotros, como se ha compadecido de cada uno de nosotros. Conociéndonos del Señor, se ha compadecido de nosotros. No para dejarnos igual, hermanos y amigos, para transformarnos. Él no quiere dejarnos igual. Él no quería que Mateo siguiera siendo publicano. No quería que las rameras siguieran ejerciendo el ejercicio de ramera, ¿verdad? ¿Saben lo que es una ramera? Una prostituta. De pasada le digo. ¿Saben por qué le decían rameras? Es una palabra española. Porque dice que en España la Iglesia Católica perseguía la prostitución. Entonces, las prostitutas disimulaban su oficio vendiendo ramos de rosas, ramos de flores, ¿verdad? Eran las rameras. Venían con el ramo, en realidad vendían otra cosa, se vendían ellas mismas, pero lo encubrían con eso, ¿verdad? Eso era solo un dato histórico, para saberlo. Este, pero Jesús se juntó con ese tipo de personas, hermanos. Y mucha de esa gente se convirtió. Y el Señor dijo, los publicanos y las rameras, los pecadores, van delante en el reino de los cielos. Porque hay unos Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y ellos se arrepintieron. Y los religiosos, los que conocen la Biblia, no se arrepintieron. Eso es el Evangelio. Así es Dios. Y nosotros si conocemos a Dios, tenemos que pedir a Dios que nos enseñe y entenderlo espiritualmente a esto. El Señor no se emborrachaba, hermanos, ni comía con angurria. No nos equivoquemos. No era, como decían los enemigos, un hombre comedor y bebedor. Comía como una persona normal y tomaba como una persona normal, pero no se excedía. Pero no se excedía, pero podía estar con la gente que estaba comiendo y bebiendo, porque él quería ser conocido. Y para ser conocido tenía que estar con las personas, ¿verdad? Y estaba con las personas, no hablando de fútbol o de política, sino hablando del reino de Dios, de la gracia de Dios, de la benignidad de Dios, del amor de Dios, ¿verdad? De la justicia de Dios. Esas eran las conversaciones del Señor, pero lo hacía con la gente.
Y yo creo que eso tiene que uno tiene que examinarlo, que confrontarlo. No es ser santo vivir en un monasterio creado por mí mismo, alejado de la gente. Esa no es la santidad que el Señor predica. La santidad que el Señor predica es que yo esté con la gente. Hay lugares que no puedo estar, pero en el lugar que puedo estar, como por ejemplo en la mesa de ellos, teniendo la conducta de un cristiano, pero compartiendo con amor con ellos. Vamos a ganar mucho más así. Voy a decir una cosa que Daniel Altare una vez compartió que a mí me llegó mucho. Tenía un familiar, Daniel Altare, un gran predicador, un hermano de eso, de fierro, buenazo, sencillo pero profundo, de allá de Santa Fe, que tenía un hermano Abel Altare, que un genio predicador en los jóvenes. Está con el Señor. Dice que un día a él y a la señora los invitaron a un cumpleaños de un primo, que era Flor de Tránfuga. Lo invitaron al cumpleaños y todo. Y dice, yo tenía que dar. Entonces, fue al cumpleaños y todo el mundo estaba en la vuelta, y medio bailaban, pero no se relajaban mucho porque estaba el frente cristiano, ¿verdad? Este, entonces pasaba el tío y dice, y él dice, se aguantó sentado, se aburrió, sentado no se iba. Estaban deseando que se fuera para que explotara la fiesta. Y no se fue. Fue tremendo, dice que fue tan tremendo que después, y no me estaba furioso, pero se convirtió después, porque no se fue. Se mantuvo como un cristiano en medio de gente que no lo era. Y evitó el desastre. ¿Se acuerda alguno? ¿Estuvo cuando predicó de eso? ¿Se acuerda alguno? Bueno, yo sí me acuerdo, ¿verdad? Y digo, capaz que yo hago distinto. Estoy hablando de gente grande, ¿no? Como gente grande que somos, tener esa conducta limpia con la gente, una conducta que refleje a Cristo estando con las personas, ¿verdad? A veces no nos distinguimos, a veces hacemos las mismas cosas que hacen los demás y no damos ningún ejemplo bueno, pero podemos tener misericordia de las personas, no tenerles asco, sino amor y estar con ellas como un creyente. Otro caso de misericordia del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la casa de Simón el fariseo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Sí. Estaba en casa de Simón el fariseo. Simón lo invitó a la casa para ver si lo podía agarrar en algo. Y era un fariseo religioso. Y entonces entra una mujer, ¿se acuerdan, María? Y va y se acerca, creo que era María, no me acuerdo si dice el nombre. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Se va y entonces empieza a enjugar los pies del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Lo tengo acá. Bien. Es Lucas 7. Dice, versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa con el fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besando sus pies, los ungía con el perfume, etcétera. Aquella mujer era pecadora, era una prostituta, una mujer mala vida, eso quiere decir eso, ¿verdad? Pero una mujer que había sido tocado por el mensaje del Evangelio, que había sido tocado por el mensaje de Cristo, que había creído en Cristo, y había reconocido su condición, y había creído y se había salvado. Fue y se arrodilló de esa manera al Señor. Y el Señor no le dijo, aléjate. El Señor es santo, intachable, más puro que nadie, que ninguno de nosotros. El Señor no le dijo, aléjate, dejó que lo hiciera. No le tuvo asco a la mujer. No humilló a la mujer expulsándola. Es tremendo el Señor. Porque el Señor no expulsa a los pecadores.
cuando nos acercamos a Él en humillación, a sus pies, no nos corre, no dice, retírate, retírate, no, no te dice así. El Señor te recibe. El Señor recibe, nos recibe a nosotros los pecadores cuando vamos humillados a sus pies, nos recibe, no nos corre. Y como nos recibe a nosotros, recibe a cualquiera que de esa forma se acerque a Él. Porque Él tiene misericordia de los pecadores, no asco de los pecadores. No es un fariseo, es Dios. Dios es así. Vino para salvar a los pecadores. Pisó este mundo, anduvo en él, sufrió, nunca pecó, de ninguna forma, ni con su mente, ni con sus labios, ni con sus hechos. Pero estuvo entre nosotros los pecadores, para sacarnos a nosotros los pecadores. Y tú y yo somos como Mateo, y somos como la mujer. Nos hemos acercado al Señor, nuestra condición, y el Señor nos ha recibido. Yo digo, nosotros al Señor, ¿qué le hemos dado? Nuestro pecado le hemos dado. El Señor dio su vida por nosotros y nosotros le hemos transferido nuestro pecado para que nos libre. O el Señor lo ha tomado, mejor dicho. ¿Qué le puedo dar? Un pecado le puedo dar. De mí mismo, de mi viejo corazón, de mi viejo hombre, soy el pecado del cual Él me libra. Y si no me acerco con mi pecado tal como soy, sin más decir, no hay salvación. Y me acerco con mi pecado y el Señor me salva. ¿Cómo tenemos que entender esto, hermano? Tenemos que entenderlo, que el Señor salva a los pecadores como nosotros. Nos acercamos inmundos a Él, con mal olor, y el Señor no nos corre. Yo no sé si todos hemos conocido a Cristo como Salvador. Si no lo has conocido, quiero decirte que te acerques a Él para que te salve tal como eres. Tal como eres. Así como eres. No puedes cambiar para acercarte a Él. Vas así para que Él te cambie. No te sacas la ropa sucia. Vas con la ropa sucia y el Señor te baña y te cambia la ropa y el corazón. Pero también voy a los que somos creyentes. ¿Cuántas veces nosotros nos ensuciamos? ¿Verdad que a veces nos da vergüenza de las cosas que decimos, que hacemos? Y no sabemos, y disparamos. Y el Señor quiere que te acerques tal como eres. Él sabe lo que hiciste, sabe lo que haces, sabe lo que... Acércate para que te limpie. No tienes que hacerte el bueno. No tienes que hacer obras de bien. Es por gracia. Es por gracia. No es por obras nunca. Ni te conviertes por obras porque es por gracia. Ni Dios te restaura por obras porque es por gracia. La única forma de ser aceptos es por la gracia de Dios. La gracia que no merece nada y Él te salva. Siempre ha sido por gracia. Y la gracia de Dios te limpia, te libra y no te deja igual. La gracia de Dios te toma y rompe las cadenas, quita la mugre y te deja limpio. Es por gracia, siempre por gracia. Y miren, nosotros los creyentes todos los días pecamos. Y a veces podemos cometer algún pecado más feo. Anda Cristo. Y este mensaje que estamos hablando, esta misericordia de Dios, que tocó al leproso, que quién sabe cuánto tiempo hacía que no había sido tocado. Esta misericordia de Dios es la que tenemos que predicar. La gente necesita conocer la gracia y la misericordia de Dios. Si la gracia y la misericordia de Dios no la salvan, nada la va a salvar. El mundo está perdido. Esto es un revoltijo por el sueldo de la gente. Cada vez más joven se corrompe las personas. Siempre hubo corrupción. Pero esto es cada vez peor.
Pero la gracia de Dios sigue estando vigente. El poder de Dios sigue siendo el mismo. El poder de Dios no ha cambiado y el poder de Dios para salvar. El poder de Dios está para salvar. Y como es por gracia, usa ese poder para salvar. ¿Verdad? Jesús salvó a esta persona. Claro, el Señor tenía una estrategia, un plan. Él no quería que trascendiera su fama demasiado rápido, porque el Padre le había mandado a hacer muchas cosas. Y cuando él obraba sus milagros, la fama aunque no había celular, ni redes sociales, ni nada, su fama recorría tan rápido a Israel que sus enemigos se ponían nerviosos, muy nerviosos, como vamos a ver en próximos capítulos. Entonces, retrasaban, complicaban el plan. Por eso el Señor le dijo, no le diga a nadie. Pues si decía, seguía así, pasó lo que pasó. No podía andar y todavía iba a lugares desiertos para poder desarrollar su plan. Pero la gente venía a lugares desiertos y lo buscaba por todas partes, ¿verdad? Porque era Dios que estaba allí, realmente. La gente lo buscaba aún en lugares desiertos. Él no podía estar tranquilo, porque la gente lo buscaba, porque el Señor realmente es tan extraordinario lo que hacía que no podía pasar inadvertido. Cuando uno piensa en esto también es maravilloso, porque el Señor vino en humillación. Físicamente no era atractivo. Era un hombre común y corriente. Lo miraban y físicamente no había nada que lo hiciera distinto. Pero cuando él hablaba, todo cambiaba. No pasaba nunca inadvertido, ¿verdad? Porque Dios no pasa inadvertido. Por más que se haya despojado de su gloria, por dentro es Dios hecho hombre. No pasaba inadvertido. Pero quedemos con esto para todos, hermanos. La misericordia de Dios que acarició al leproso, que quién sabe cuánto tiempo hacía que no recibía una caricia. ¿Verdad? Ese es nuestro Señor. Así nos acaricia a nosotros. Y así quiere que nosotros lo presentemos a la gente. Y así quiere Dios que seamos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos los hijos de Dios. Las personas que están a nuestro alrededor no necesitan nuestros palos. No necesitan palos. Necesitan la gracia que salva. La gracia que salva se transmite a través de sus hijos. Bueno, hermanos, que Dios bendiga su palabra.